Quiero que me acompañen ahora al libro de Hechos. Continuamos nuestro estudio en el libro de Hechos y vamos al capítulo 3, Hechos capítulo 3, y hoy vamos a ver, si el Señor lo permite, del versículo 12 al 16. Hechos capítulo 3, versículos 12 al 16, y he titulado el sermón de esta mañana, Jesucristo, nombre sin igual. Jesucristo, nombre sin igual, sin comparación. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra, Hechos capítulo 3, versículos 12 al 16, dice la palabra: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Oremos. Dios de mis padres, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios de pacto. Gracias porque en el tiempo preciso tú enviaste a tu único, al unigénito, a tu Hijo Cristo Jesús, Señor, para que tomara forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz. Gracias porque tú lo resucitaste y porque Él está sentado a la diestra tuya, intercediendo, Señor, por su pueblo. Gracias, Señor, te damos por esto, y Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento, y Señor, que hoy en esta tarde traiga salvación. Desnuda tu brazo poderoso y salva, oh Jehová, porque tú, Señor, precisamente redimes, rescatas. Y gracias te damos, Señor, porque lo haces en la faz de tu Hijo Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, hoy en esta tarde que nos muestres más a tu Hijo Cristo, que nos ayudes a creer más en Él, a someternos a Él, porque tú, Señor, lo has hecho Señor y Cristo, Señor. Y todo aquel que invoque el nombre de tu Hijo Jesús, no lo digo yo, lo dice tu poderosa palabra, será salvo. Así que, Padre, encomendamos este servicio para glorificar y exaltar a tu Hijo Cristo. Gracias, Padre. Quita toda distracción, y te rogamos para que nuestras mentes, Señor, reciban tu palabra, nuestros corazones los enciendas y podamos salir, Señor, aplicando esta poderosa palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Como vimos en los primeros 11 versículos de este capítulo, describen un poderoso milagro que ocurrió a las 3 de la tarde, precisamente en la hora de la oración, cuando Pedro y Juan fueron allí y se encontraron con este hombre que era cojo de nacimiento, este lisiado, este hombre incapaz. Estaba allí puesto no por él, por gente que lo había puesto ahí en esa puerta, la hermosa, para poder pedir limosna. Y precisamente Pedro, lo podemos ver ahí en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y Pedro en el versículo 6 le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. E inmediatamente este hombre que nunca había caminado, porque había nacido con esta enfermedad, no solamente comenzó a caminar, sino también a saltar. ¿Quién le enseñó? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, que no solamente hizo que caminara, sino que este hombre empezó a saltar, empezó a alabar, empezó a glorificar a Dios, y toda la gente lo vio caminando. Y toda la gente lo vio alabando al Señor. Y fue precisamente la hora donde más gente concurría a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, versículo 11 dice que este hombre se aferra a Pedro y a Juan, este cojo que había sido sanado, y todo el pueblo estaba atónito, perplejo, concurrido a ellos al pórtico que se llama el de Salomón. Y hermanos, precisamente aquí este milagro fue la antesala de la poderosa predicación de Pedro. Vaya manera de llamar Dios la atención de su pueblo, a través de un milagro, a través de este hombre que había sido cojo de nacimiento, y entonces toda la gente queda perpleja, toda la gente queda atónita, toda la gente comienza a predicar, a preguntar, ¿y cómo fue que sucedió? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué este hombre que había sido lisiado, de repente ahora lo vemos caminando, saltando? Imagínense y póngase usted en esa situación. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo? Tal vez la pregunta hubiera sido, ¿cómo? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Y Pedro, en el versículo 12, comienza a predicar. Y Pedro comienza a predicar centrado en Jesucristo. Centrado en Jesucristo. Ese es el tema de toda la predicación apostólica y sigue siendo el tema también hoy en día. Cristo, Cristo. Y Pedro comienza su discurso predicando a Cristo. Ese es el tema de toda la predicación. Vemos, por ejemplo, en Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre ¿de quién? De Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibirás el Espíritu Santo. Vimos también en el capítulo 3, versículo 6, cuando le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Capítulo 5, versículo 13, también, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y en todo el libro de Hechos vemos cómo, por ejemplo, toda la predicación se centraba en Cristo. Es igual que Pablo, ahí en 1 Corintios 2:2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El tema de los apóstoles era y sigue siendo Cristo. Cristo. Y es el tema precisamente de todos los predicadores fieles hasta el día de hoy. Cristo, Cristo. Varean las glorias de Cristo. Ellos varean los temas concernientes a Cristo, pero es Cristo de quien habla. Y es Cristo de quien se predica. Y todo esto fue iniciado precisamente por todos los predicadores apostólicos del Nuevo Testamento. Ahora, escuche bien esto. Hace ratito el hermano Luis me preguntaba de ese cuadro y me decía que le parecía interesante todos los nombres que aparecen ahí, los versículos. Bueno, escuche esto. En el Nuevo Testamento el nombre de Jesús se nombra 800 veces. El nombre de Cristo aparece 800 veces en el Nuevo Testamento. Es el nombre más común, pero hay 200 títulos diferentes para el Señor Jesús. Me decía, ¿están aquí todos? Le dije, no, faltan todavía. No están todos los títulos y los nombres del Señor Jesús. Porque en el Nuevo Testamento hay más de 200 títulos o nombres para referirse al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto nos permite estudiar y explorar
el nombre majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos nombres es como un borde del diamante, de un diamante cortado. Cada uno de estos nombres es precisamente el borde de un diamante. Y usted lo observa, y si ha tenido oportunidad de ver un diamante, y usted lo ve por un lado y por el otro y por el otro, y se ve majestuoso. Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos nombres refracta para nosotros una luz gloriosa. ¿Sabe cómo puede diferenciar usted a un predicador fiel de hoy en día? Siempre estará predicando a Cristo. Siempre estará predicando a Cristo. Siempre estará. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones de la salvación provienen de su nombre, por medio de su persona. Por eso es que siempre va a estar predicando a Cristo. Pero también, aparte de predicar a Cristo, centrado en Cristo, toda predicación es un argumento cuidadoso. Es un argumento cuidadoso, es una presentación sistemática de la verdad que conduce a una conclusión ineludible. La predicación no es encadenar pensamientos bonitos, sentimentales. Eso no es una predicación. La predicación no es tampoco presentar ilustraciones interesantes. La predicación es un argumento racional que cautiva nuestra mente, pero que nos lleva a una conclusión, que va con una evidencia. ¿Para qué? Para que el oyente sea anclado contra la pared y no le quede ninguna opción nada más que aceptar o rechazar la verdad. Eso es una predicación sistemática. No se trata, hermanos, tampoco de hacer que la gente se sienta bien. No se trata tampoco de hacer una experiencia religiosa. Escuche bien esto. Toda buena predicación es como un tribunal. Toda buena predicación es como un abogado que hace su mejor caso basado en hechos y en la verdad y que demanda un veredicto. Toda predicación es como un abogado, presenta un caso, presenta sus testigos, presenta todo su argumento y que demanda un veredicto. Así es que precisamente, ¿cuál fue el argumento de los apóstoles? ¿Cuál fue el argumento de los apóstoles? El argumento de los apóstoles es el siguiente: Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador. Ese es el argumento. Y siempre estaban probándolo, demostrándolo, superando la incredulidad a los escépticos, a los que no podían entender que el Mesías tenía que morir, pero también que tenía que resucitar. Y para eso utilizaban el Antiguo Testamento. Así es que hoy vamos a ver, esta es la estructura del mensaje. 2 puntos. Número 1, 5 exaltaciones de Cristo. Inciso A, es hijo y siervo. B, Jesús. C, santo y justo. Inciso D, autor de la vida. Inciso E, resucitado. 5 exaltaciones de Cristo, es el primer punto. Número 1, hijo o siervo. Número 2, Jesús. Número 3, santo y justo. Número 4, autor de la vida. Y número 5, resucitado. Ese es el punto número 1. El punto número 2, 4 devastadoras acusaciones al pueblo. Número 1, vosotros lo entregasteis.
Número 2, vosotros lo negasteis. Número 3, negasteis al santo y al justo. Y número 4, mataste al autor de la vida. Y hermanos, antes de entrar en el tema, precisamente este en particular, versículo 14, quiero que me acompañe ahí rápidamente, antes de entrar al tema, porque esto realmente impactó esta semana. Me impactó mucho este versículo, cuando dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Demuestra la locura del pecado, la insensatez, la mayor vergüenza del hombre. Intercambiar al justo, al santo, por un homicida, por un asesino. Es realmente trágico, es realmente triste el corazón del hombre sin Dios. Aborrece al autor de la vida el hombre y prefiere a un homicida. Danos a un asesino, danos a un homicida. Danos para nuestros hijos a un asesino. Y quita al santo, quita al autor de la vida. Ahí está la total incapacidad del hombre de por sí mismo acudir a Dios. El hombre es perverso, es malo. Prefiere la muerte que al autor de la vida. Esa es la atrocidad del hombre. El hombre ama al pecado, ama la muerte. El hombre ama la muerte más que la vida. ¿Y sabe qué? Yo estoy igual. Pero de eso me salvó Cristo. De eso me salvó Cristo. De eso me salvó Cristo. De eso me continúa salvando Cristo. Sin Cristo, el hombre ama la muerte, ama el pecado, prefiere el asesino. Prefiere a un asesino que al autor de la vida. ¿Lo puede ver? Esa es la obra del Espíritu Santo que cambia ese corazón, que quita esos afectos, que quita esa enemistad del hombre para con Dios. Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro, ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida del hombre. Regenerarlo, salvarlo, quitar esos afectos, ese odio que tiene hacia Jesús. ¿Lo puede ver? Prefirieron un asesino que al autor de la vida. Y cada vez que nosotros pecamos, preferimos al asesino, al pecado, que al autor de la vida, que andar en santidad. Y el punto de Pedro en presentar estas 4 devastadoras acusaciones es recalcar la locura de rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es matar al autor de la vida. Rechazar a Cristo es suicida y es asesino. Eso es, cada persona que rechaza a Cristo es suicida y es un asesino. Y en el versículo 12, Pedro comienza. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Estos estaban atónitos. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que este cojo, este lisiado, este
caminando, saltando y alabando a Dios. Y Pedro, al ver esto, responde al pueblo y responde con dos preguntas. A la pregunta del pueblo, Pedro responde con dos preguntas. Y al hacer esto, aclara la fuente del milagro que se hizo al cojo, y lo hace dirigiéndose al gentío como varones israelitas. Y este es un título cortés que resalta la identidad de ellos como pueblo, como el pueblo del pacto. Y esta es la primera pregunta: ¿por qué os maravilláis de esto? Dice Pedro. ¿Por qué te maravillas de esto? Y esto parece un breve y un leve reproche. ¿Por qué? Porque como pueblo pertenecen al pacto y ellos deberían de saber que Dios es un Dios de milagros. Y que estos milagros han sido parte importante de la vida de la historia judía. Además de eso, ellos vieron realizar milagros a Jesús. ¿Por qué te maravillas? Meses atrás vistes a Jesús haciendo milagros. Y la segunda pregunta: ¿por qué pones tus ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad pudiéramos hacer esto? En otras palabras, lo que Pedro le dice es: míranos, somos un par de pescadores galileos insignificantes, que no tenemos poder en nosotros ni piedad para poder realizar milagros. Esto solamente viene y proviene de Dios, porque solamente Dios tiene el poder para sanar. Y ese poder procedía totalmente de Cristo. Y lo que hace Pedro es quitar la mirada del pueblo a ellos y desviarla a Cristo. No pongan sus ojos en nosotros. Vean a Cristo. Vean a Cristo. No me veas a mí. Yo no tengo poder, yo no tengo piedad. Ve a Cristo. Observa a Cristo. Ve a Él. Y hermanos, Pedro dice: este poder proviene de Cristo. Y eso implicaba una cosa: que Jesús entonces estaba ¿qué? Vivo. Implica que entonces Cristo está vivo. Y hermanos, vamos a empezar a aplicar la palabra de Dios aquí. Esta es la gran razón del cristianismo. Hermanos, no se trata de un mensaje teológico ni de una enseñanza ética. No estamos aquí para ser más morales. No estamos aquí para ser éticos. No estamos aquí para aprender doctrina. Hermanos, el cristianismo, escuche bien, el cristianismo es un fenómeno de poder visible a todos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder tiene que ser visible en tu vida. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solamente enseñar, sino a vivirlo de una manera práctica, visible. Esta es la gran tragedia del cristianismo moderno, que se ha convertido solamente en doctrina que debe de ser aceptada, olvidándose de que el cristianismo es un estilo de vida. Hoy lo mencionamos en la mañana, en Romanos, ¿no se acuerdan? El cristianismo de hoy en día es solamente por cosas externas. Ya acepté al Señor. Soy bautizado. Vengo a la iglesia. Soy salvo. El cristianismo es un estilo de vida. Y acompáñeme a Filipenses 1:1, hermanos. Esto es muy, muy, muy importante. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, es un estilo de vida de que se trata de vivir
a Cristo. Eso es el cristianismo. Vivir a Cristo. En el poder de su resurrección. Vea lo que dice Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en muerte. Es vivir a Cristo en el poder de Él, en el poder que lo levantó de entre los muertos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El verdadero cristianismo precisamente es un fenómeno que nace de Dios, se desarrolla en Él y lo glorifica en todo. El cristianismo no es un mero mensaje intelectual, sino el mensaje proclamado a través de vidas cambiadas por el poder de Dios. Este es el impacto del cristianismo. Este es el impacto al que debemos devolver. Y si tú lees el libro de Hechos, genera esta necesidad, volver al cristianismo primitivo, que no es otra cosa que vivir a Cristo. Porque el cristianismo es Cristo. Por ahí puse este mensaje en el grupo de WhatsApp del Dr. Martin Lloyd-Jones, que dice lo siguiente: la fe cristiana cambia las vidas de los hombres y de las mujeres, produce santos. Eso es lo que hace la fe cristiana. Cambia la vida de los hombres y de las mujeres y hace santos. Continúa el doctor Martin Lloyd-Jones diciendo, es una serie de fenómenos. Lee este libro de Hechos. Lee lo que se conoce de la historia de los primeros siglos. Y eso es lo que encontrarás. Había algo en estos cristianos. No era solo que nadie pudiera entenderlo, sino que además no podían detenerlo. Los judíos trataron de hacerlo, al igual que los romanos. Hubo graves persecuciones, de tal modo que la iglesia fue relegada a la sombra una y otra vez. Y aún así siguió adelante. Asesinaron a los cristianos, trataron de asesinar a todos sus dirigentes. Sin embargo, como se nos recuerda, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Esto es la vida cristiana. Vidas transformadas, vidas en constante transformación. Y una pregunta que creo que es pertinente es, ¿tu vida está cambiando? ¿Tu vida está transformándose? ¿Se está conformando cada vez más y más a Cristo? ¿Estás creciendo en santidad? ¿O eres un pecador que a veces eres santo? ¿O eres un santo que a veces peca? ¿Qué eres? Y no la respondas para mí. Esa pregunta la tenemos que hacer en el tribunal de nuestras propias conciencias. Versículo 13, regresando a Hechos, Pedro empieza a utilizar esta frase que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y utiliza esta frase precisamente para remarcar que Dios, el Dios infinito, el Dios eterno, es un Dios personal. Es un Dios personal, es un Dios que está cerca. El único Dios vivo y verdadero era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el único Dios vivo y verdadero. Y dice aquí que ha glorificado a su Hijo. Vamos a comenzar a ver el primer título. Hijo. Hijo. Su siervo Jesús para glorificarlo. Ahora, hay una cosa muy importante. La gloria solo le pertenece a Dios.
Dios dijo en el Antiguo Testamento, mi gloria no la compartiré con otro, no daré a otro mi gloria. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Pero mire, acompáñeme a 2 Corintios capítulo 4. Este pasaje me encanta. Segunda a los Corintios capítulo 4, vamos a empezar con el versículo 3. Y aquí está la razón por qué la gente hoy en día no cree en Cristo y no le cree a Cristo. ¿Por qué? Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que no es otro no más que Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, ¿de la gloria de quién? De Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está. Cristo es la gloria brillante de Dios. Cristo es la gloria brillante de Dios. Ves en Él la gloria del Padre. Mire lo que dice Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 1. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De dónde vino este poder? ¿Quién lo resucitó? Solo puede venir de Dios. Solo pudo haber venido de Dios. Pero Dios glorificó a su Hijo precisamente a través de milagros, a través de la demostración de su poder, poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado. Y aquí viene precisamente Hijo. Y esta palabra Hijo es una palabra que en el griego significa pais, que significa también siervo. Hijo, siervo. Y esto precisamente nos reclama también de que Él es el siervo sufriente. Él es el siervo sufriente. Isaías 53. Isaías 52:13 dice, he aquí mi siervo, será exaltado, será prosperado. He aquí mi siervo. Y esta designación de siervo tiene una implicación acerca del Mesías. Está hablando y dice Hechos capítulo 3, dice, ha glorificado a su siervo, al Mesías, a su Hijo. Ha dado esa gloria a su Hijo. Juan 17 dice, Padre, glorifícame con esa gloria que tenía antes. A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Bien, ya vimos el número 1 que es siervo, hijo. Pero también este sermón se divide en dos partes. La primera parte es precisamente culpa.
y después viene la gracia. Primero es la culpa y después viene la gracia. Y Pedro es precisamente como este abogado que presenta una demanda contra Israel. Y su acusación es la siguiente: Israel asesinó al Mesías. Has matado al siervo de Dios. Has matado a su hijo. Esa es la acusación y es inconfundible. Y no solamente al hijo, sino que mataste al Salvador. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. Jesús significa Jehová salva. O la salvación es del Señor, o el Señor es la salvación. Mataste al siervo, al Hijo de Dios. Mataste a la salvación. Y lo hiciste precisamente cuando Pilato estaba decidido a dejarlo ir. Y querías a alguien más en su lugar. Incluso gritaron: su sangre sea sobre nosotros. Versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Entregasteis, negasteis al santo. Y cada vez acusa más y más gravemente. Usted negó a quien es el Salvador de Dios. Negaste al Santo. Lo entregaste al justo. Negaste al justo por un homicida, por un hombre injusto. Negaste al inocente, al que no había violado la ley, por un asesino. No queremos a Jesús, no queremos al justo, no queremos al santo, queremos a un asesino. Y es una acusación realmente devastadora. Es seria, es absolutamente seria. Y Pedro se refiere al Señor Jesús con estos nombres gloriosos para acrecentar más la demanda contra ellos. Esto eleva el crimen. Y vemos entonces este nombre sin igual en el versículo 13: su siervo, Jesús, el siervo de Dios, el siervo de Abraham, de Isaac y de Jacob, su siervo Jesús, el santo, el justo. Versículo 15: y mataste al autor de la vida. Mataste al autor de la vida. Realmente la acusación llega a otro nivel. Usted puso a muerte al príncipe de la vida. Eso es lo que significa autor en el griego, príncipe. Al príncipe de la vida. Destruiste a quien es la vida misma. Querías un asesino. ¿Qué clase de crimen es este? ¿Qué clase de crimen es este? La culpa es tan abrumadora, es tan masiva. Pero dice el versículo 15: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios resucitó a su Hijo, a su siervo, al príncipe de la vida. Realmente la afirmación de Pedro es audaz y presenta una evidencia poderosa. ¿Sabe una cosa? Si los discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús, inmediatamente los fariseos hubieran dicho: no, tú lo robaste ese cuerpo, Él no resucitó. Mas sin embargo, en el capítulo 4 ellos guardan silencio, no dicen nada.
Ellos aceptan que Jesús había resucitado. El testimonio de los apóstoles era innegable. La culpa de los judíos era enorme. Enorme. Pero vea lo que dice el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esta fe no es porque el cojo hubiera tenido alguna fe. No, lo que está diciendo aquí en el versículo 16, y por la fe en su nombre, podemos ponerlo de esta manera también, la fe que proviene de su nombre. La fe que proviene de su nombre. La fe que viene por medio de Él, de la que Él procede y se ejerce en Él. Lo mataste, Dios lo levantó. Y Dios, a través de esta fe que ha depositado en nosotros, ha levantado también a este cojo. Le entregaste, le negaste, le despreciaste, le destruiste, pero Él está vivo. Él está vivo. Y este hombre está tan vivo, Jesús está tan vivo, que fue Él quien le devolvió precisamente la sanidad a este cojo. Y Pedro los acusa, y es realmente horrenda la culpa, y les dice, es tan serio esto, que Él está vivo. Y está desplegando y está exhibiendo su poder. Y está exhibiendo su poder precisamente a causa de nuestra fe en Él, que Él ha dado perfecta salud al hombre. Bien. Y tal vez viene una pregunta a nuestras mentes. ¿Y a mí qué? ¿Qué tengo que ver yo con este pasaje? ¿Qué tengo que ver con este pasaje? ¿O qué tiene que ver este pasaje conmigo? Bueno, me llama la atención precisamente cómo Pedro presenta a Cristo ante la multitud. Y lo presenta precisamente como el siervo sufriente, como el Hijo de Dios, como el Santo, como el Justo, y conforma un hermoso tapiz bíblico de un retrato cabal de quién es Cristo. Y de cómo a través del Antiguo Testamento precisamente declara que el Cristo vendría precisamente por David, que sería descendiente de Abraham. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, Cristo? Bien, yo les dije, hermanos, que el versículo 14 esta semana a mí en lo particular me impactó. Negaste y pedisteis que se os diese un homicida. Hermanos, esto es quien es Cristo. Cristo precisamente nos libera de ese pecado, del poder del pecado, nos libera de la muerte, nos libera precisamente de aborrecer a Dios y amar al pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna está hablando de calidad de vida. Esta semana estuve pensando en esto, cómo el hombre prefiere el pecado, y el pecado es la muerte. Cómo el hombre prefiere mejor, y en su albedrío, no libre, pero sí albedrío,
escoge el pecado. ¿Usted puede ver? El pueblo de Dios era libre para escoger entre el autor de la vida y un asesino. ¿Qué escogió? La muerte. Porque el hombre sin Cristo libremente lo que escoge es el pecado. De eso nos salva Dios. Por eso es que es necesaria la regeneración. Porque una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido regenerada, una persona que abraza a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora lo que escoge tiene hambre y sed de justicia, no de pecado. Mira, acompáñenme rápidamente. Vamos a Mateo 5. En la mañana lo vimos. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El problema es que si Dios no produce esa hambre en nosotros no tenemos hambre ni sed de justicia. Él la tiene que provocar, Él la tiene que hacer. Así como el cojo no pidió que fuera sano, el hombre no pide ser salvo, Dios lo salva. Él lo salva, por eso se llama Jesús. Él salva y no pide tu consentimiento. Y gloria a Dios porque es así. Porque si el hombre fuera dejado a su propia decisión, escoger entre Dios y el pecado, invariablemente el hombre escogería el pecado. Escoge: quiero un asesino, no quiero al autor de la vida, no quiero al justo, odio al justo, quiero el pecado. La total incapacidad del hombre para escoger a Dios. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, vamos aquí a Juan. Juan 16:8 dice la palabra: pero cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga y haga una obra de regeneración en el corazón, el Espíritu Santo va a convencer a ese hombre de que es pecador. Y porque lo convence de que es un pecador, la próxima vez que le presenten a Jesús y a Barrabás, ese hombre, porque ha sido convencido del Espíritu Santo, ¿a quién va a escoger? A Jesús. Las salvaciones de Dios. Por eso, lo único que podemos hacer es clamar como el ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A lo que dice el Salmo 69:1: salva, oh Jehová, sálvame. Solamente aquel que en el corazón ha habido un nuevo afecto, nuevos deseos, es aquel que clama por salvación. Pero es porque el Espíritu Santo le ha convencido. Y mire, estos hombres, Pedro lanza una terrible acusación. Terrible acusación. Por eso es primeramente culpa y después gracia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Primero los acusa, y los acusa realmente con acusaciones devastadoras. Los hace sentir culpables.
Pero vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 hombres, al oír el poderoso sermón de Pedro, se convirtieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero quiero que vea cómo es el sermón. Y hoy, ¿cómo son los sermones? El sermón de Pedro es culpa. Primero culpa y después gracia. Primero culpa y después gracia. Hoy los sermones, ¿cómo son? Gracia, gracia, gracia. Ofrecen perdón sin arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? ¿Has confesado tu horrible pecado delante de Dios? ¿El Espíritu Santo te ha convencido de pecado? ¿Te está convenciendo de pecado? O como dice Esteban ahí en Hechos 7, duros de servir, siempre está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Jesús fue rechazado por los hombres, pero fue vindicado por su Padre. Fue vindicado por su Padre. Y ahora, precisamente porque Él está vivo, vea lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ahora exige a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él exige arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Él exige arrepentimiento y promete bendición. Él demanda arrepentimiento, pero promete bendición. ¿Qué vas a hacer? He presentado mi caso, he presentado mis testigos, he presentado mi argumento, ahora demando un veredicto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir? ¿O vas a ser duro de cerviz y vas a seguir endureciéndote? En la mañana, hermanos, en Romanos 10 vimos y hicimos una solemne advertencia. No puedes escuchar la palabra de Dios y salir indiferente, porque es mayor juicio. ¿Qué vas a hacer? No hay más que dos caminos. O obedeces al Señor, te arrepientes, o permaneces indiferente. No, esto no es para mí. Esto no es para mí. ¿Sabe una cosa? Dios vindicó a su Hijo y lo ha hecho Señor y Cristo. Y Él está vivo. Y Él está vivo. No confíes en cosas externas. Asegúrate en verdad que tengas la marca interna de haber nacido de nuevo. Mira, la vida pasa así. Cuando cierres tus ojos aquí, vas a abrirlos delante del Creador. ¿Qué le vas a decir? Él te va a decir, ¿qué hiciste con mi Hijo? ¿Qué hiciste con mi Cristo? ¿Qué hiciste con el santo, con el justo? ¿Qué hiciste con Él? ¿Te arrepentiste? ¿Creíste en Él? ¿O lo ignoraste? ¿Qué vas a hacer? Yo te digo una cosa. Y ahí está en Hechos. Capítulo 2. Versículo 21.
Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pedro, cuando lo dijo, precisamente también lo dijo en medio de una predicación devastadora, culpando a la nación de Israel. Pero dijo, si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. Yo solamente puedo hacer el llamamiento externo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete. ¿De qué me tengo que arrepentir? De haber escogido a un asesino, que es el pecado, por encima del príncipe de la luz, el autor de la vida, que es Jesús. Y sigues hoy en día tomando decisiones, y sigues hoy en día abrazando a Barrabás en vez de a Jesús. De eso te tienes que arrepentir. Confía en Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué vas a hacer? No puedes permanecer indiferente. No puedes. Sencillamente no puedes. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana. Y gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Gracias porque te necesitamos. Gracias porque la Trinidad está involucrada en nuestra salvación, Señor. Gracias porque eres un Dios personal. Gracias, Señor, porque nos muestras cómo te hemos ofendido y cómo hemos pecado y cómo negamos y matamos al Santo, al autor de la vida, Señor. Mas tú en tu infinita misericordia, porque eres rico en misericordia, con grande amor nos has amado para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia. Pero Dios, que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, la salvación es tuya. Nosotros no hicimos nada para ser salvados. Todo lo contrario, nos muestras por la palabra, Señor, que nuestro corazón, tristemente, vergonzosamente, Señor, aún con todo lo que es el hombre hoy en el siglo XXI, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, Señor, el hombre prefiere el pecado que a ti. Es vergonzoso, es triste, es loco, es realmente, Señor, absurdo escoger un asesino que a tu Hijo Jesús, pero eso es lo que es el hombre, un absurdo, un loco que está hinchado en su mente de sus propias vanidades y de sus pecados, Señor. De eso nos salvas, Padre. Y gracias por tu Hijo Cristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Y te rogamos, Padre, precisamente para que tú sigas produciendo en nosotros hambre por sed y por justicia, no estar satisfechos con este cristianismo superficial, mediocre, vano, Señor, que tenemos. Gracias porque tu palabra nos corrige. Toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Señor, por ello. Y precisamente, Señor, te rogamos para que esa gracia, esa misericordia, como dice Pablo, la gracia me ha hecho deudor. Deudores somos, Señor, porque nosotros no te buscábamos, pero tú nos buscaste. Porque el Hijo del Hombre no vino para hallar lo que se había perdido, para buscar y hallar lo que se había perdido.
Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.